Saludos nuevamente, chicas, chicos, les doy la más cordial bienvenida a este cuarto video de nuestra primera práctica de la asignatura de control automático. Yo soy el profesor Edevaldo y recordemos que en esta práctica estamos cubriendo lo que es el entorno de trabajo de Scilab. Hemos identificado qué ventanas lo componen, cuál es la función de cada una de estas ventanas. Además, hemos visto cómo declarar funciones, variables, vectores, matrices. Hemos visto los operadores elementales, ¿no? También hemos reconocido que Scilab identifica entre mayúsculas y minúsculas. Hemos distinguido algunos tipos de datos, ¿no? Como el tipo doble, el tipo carácter, que aquí en Scilab nos lo maneja como string, como cadena de caracteres. Y bueno, chicos, en este cuarto video vamos a cubrir los gráficos en 3 dimensiones. Bien, comencemos. Scilab puede trazar superficies y curvas en el espacio. Para realizar esto cuenta con diferentes funciones y opciones que nos permiten manejar, darle diferente tratamiento a las caras ocultas en el caso de las superficies, a los colores de las caras en el caso de las superficies o a los colores de las líneas en el caso de las curvas, así como poder variar el ángulo de visión o la perspectiva desde la cual podemos visualizar estas curvas o estas superficies. Bien, cuenta con varios comandos para graficar en 3 dimensiones, pero los más versátiles para graficar en 3D es el comando surf, y entre paréntesis van los parámetros de este comando, o el comando param 3D. ¿Ok? La diferencia entre estos dos comandos es que el comando surf se utiliza para graficar superficies y el param 3D se utiliza para graficar curvas. Estos dos tipos de gráficos son entidades que tienen 3 dimensiones, ¿ok? Son entidades de 3 dimensiones. Pero vamos a diferenciarlos con un pequeño ejemplo. Una superficie la podemos visualizar como, imagínense que toman de su habitación, por así decirlo, como un ejemplo, una sábana o una cobija. Y ustedes la extienden, ¿no? La toman en sus manos una parte de ella porque igual es demasiado grande y la estiran. Ahí ustedes están sosteniendo una superficie en el espacio, ¿ok? Entonces podemos ver que una superficie cubre un área, ¿ok? Podemos considerar que esa superficie tiene 2 dimensiones, largo y ancho, ¿ok? Lo podemos ver como una manta, como una cobija. Ahora una curva en 3D o una curva en el espacio. Imagínense un carrete de hilo y de ese carrete tiren del extremo y pues observen, tienen un hilo. Esa es una curva en el espacio, ¿sale? Entonces en una curva en el espacio se puede considerar como una curva, no precisamente es esto, pero como una curva unidimensional que se ve en 3 dimensiones. ¿Ok? Esa es la diferencia entre superficie y curva. No son definiciones estrictas para cada una de ellas, pero es una manera fácil de comprender la diferencia entre estas dos entidades. Bueno, vamos a comenzar primero con el comando param 3D, porque es el más sencillo de comprender. Los parámetros, esta función, este comando requiere de 3 parámetros: el parámetro X, el parámetro Y y el parámetro Z. Estos 3 parámetros tienen una función similar que los parámetros X y Y en el comando plot. Recuerden que ese comando nos permite graficar en 2 dimensiones. Si tomamos eso en cuenta, entonces hay que tener presente que X, Y y Z van a ser vectores que tienen el mismo número de columnas, ¿ok? Vectores con el mismo número de columnas. Y lo que hace la param 3D es que crea una gráfica tomando las coordenadas de X, las coordenadas de Y y las coordenadas de Z. De esta manera nos genera una especie de hilo que va a ir graficando en un espacio. Veamos un ejemplo. Utilicemos la función helicoidal para este ejercicio. Y la función helicoidal está definida de la siguiente manera. Esta función está especificada por 3 coordenadas, X, Y, Z. Y la primera es el coseno de un parámetro t. La segunda es el seno de ese mismo parámetro. Y la tercera es igual a ese parámetro. Brevemente les comento que la función helicoidal es una función paramétrica, es decir, que se puede representar con un solo parámetro. Recuerden que tenemos funciones monoparamétricas, biparamétricas, triparamétricas.
Y estas funciones se caracterizan porque se puede representar las coordenadas que grafican estas funciones pueden ser funciones de un solo parámetro, de 2 o de 3. En el caso de la función helicoidal, sus coordenadas son funciones de un parámetro. En este caso, a ese parámetro le estoy dando el nombre de t. Y bueno, para poder definir valores para x, y, z, hay que definir el parámetro t, que va a ser un vector. Y lo que quiero graficar con param 3D, o lo que quiero que vean, es únicamente la curva que alcanza a un círculo. Ahorita van a ver a qué me refiero. Entonces vamos a especificar el vector. Yo quiero que me grafique con t desde 0 hasta 2 por pi, es decir, lo que es la circunferencia, pero con incrementos de 0.1. ¿De acuerdo? Ya está definido nuestro parámetro y tiene 63 números o 63 columnas. Es momento de especificar las coordenadas. Primero la x. Ahí está, x igual a coseno de t, luego y igual a seno de t, y por último z igual a t. ¿De acuerdo? Para más detalles de la función helicoidal, les recomiendo que consulten cualquier libro de cálculo o de trigonometría. Y puede ser también en internet, digo, ya con el internet, especialmente Wikipedia es una buena fuente, sobre todo porque en la parte inferior de la página nos arroja referencias que respaldan la información que están publicando. Bueno, entonces ahora sí vamos a utilizar a param 3D. Ya tenemos los ingredientes necesarios para nuestra curva en el espacio. Y ahora sí le damos Enter. Y bueno, aquí está nuestra curva en el espacio. Nos grafica en 3 dimensiones. Eje X, eje Y y eje Z. Y esto es el alcance de nuestra curva. Especificamos que el parámetro t valía desde 0 hasta 2 pi, es decir, lo que es la circunferencia. Y aquí está. Para poder rotar la vista de la gráfica con el mouse, recuerden que en el mouse tenemos dos botones, botón izquierdo y botón derecho. Usualmente utilizamos el botón izquierdo para seleccionar cualquier cosa o para trabajar con el mouse. En este caso, con el botón derecho, hacemos clic y sin soltar arrastramos, y así podemos rotar la vista de la gráfica. Vean cómo es una especie de tobogán, la helicoidal, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una curva en el espacio. Recuerden, se necesitan 3 coordenadas, las cuales deben estar definidas como vectores con el mismo número de elementos. ¿Ok? ¿Qué pasa si especificamos un alcance mayor para el vector de t? Pues únicamente lo que vamos a ver es más círculos o segmentos de círculo. Voy a incrementar el parámetro t a 4pi, es decir, serían 2 circunferencias. Y repetimos las coordenadas, ¿no? Las redefinimos. Hay que redefinirlas porque a partir de que especificamos esta nueva t, si nosotros no ejecutamos nuevamente esta instrucción, esta y esta, se permanecen x, y, z, pero con el valor previo de t, con este de acá. Al ya haberlos ejecutados, ya adquieren o son calculados nuevamente, pero para este valor de t. Y ahora nuevamente graficamos y observen que ya tenemos 2 circunferencias. Ok, ahí están 2 circunferencias. Ahí nos recuerda a un tornillo, ¿no? Y ahí están las gráficas x, y, z. Una manera de ayudarnos a visualizar mejor la gráfica es agregar mallas o líneas de referencia en los planos x, y, z, en el plano XY, plano XZ y en el plano YZ. ¿Cómo agregamos esto? Con el comando XGrid. Esto también aplica para las gráficas en 2 dimensiones, chicos. Le doy Enter. Ahora veamos cuál es el resultado en la gráfica. Observen, se agregó una cuadrícula. Y esto pues nos puede únicamente servir para visualizar mejor los datos. Y ahí está. Muy bien, chicos. Ahora pasemos a las gráficas de superficies. Para estas gráficas utilizamos el comando surf con 3 parámetros, x, y y z. Observen que por lo menos hasta aquí la sintaxis es prácticamente la misma que param 3D, lo único que cambia es el nombre, ¿no? En uno tenemos surf y en otro param 3D. La otra diferencia radica en x, y, z. A diferencia de param 3D, en surf, x, y, z son vectores, pero no necesariamente del mismo tamaño.
De hecho, podemos decir que tanto x como y son vectores de tamaño m y n respectivamente. Con esto decimos que x tiene un tamaño de m y y un tamaño de n. Utilizamos estas letras m y n para indicar que no necesariamente tienen que tener la misma longitud o el mismo número de elementos. Por ejemplo, x puede tener 61 elementos o 100 elementos y y puede tener 50, 10 o 1000 elementos. ¿Ok? Entonces en surf x y y deben ser vectores que no necesariamente tienen que tener la misma longitud. Y z debe ser una matriz. Así es, una matriz. Ya z ya no es un vector, sino una matriz. La función que tiene cada uno de estos tres parámetros en la superficie que grafica surf es la siguiente. Las coordenadas x y y se utilizan para formar una cuadrícula en un plano cartesiano XY. Recuerden que surf nos va a graficar en un espacio tridimensional. Es decir, va a ser un espacio en el que hay un eje X, un eje Y y un eje Z. Cada par de ejes nos genera un plano. Si nosotros consideramos únicamente las coordenadas X y Y, veríamos un plano bidimensional, donde se puede trazar una curva bidimensional. ¿Ok? Entonces la función de los vectores X y Y es crear una malla cuadriculada sobre la cual van a estar colocados los valores de Z. Esto quiere decir que X y Y van a ser las coordenadas de los valores de Z. Y en esa gráfica tridimensional, los valores de Z son la altura del punto en la coordenada XY. Ahorita vamos a ver más detalle cómo es que se grafica cómo es que surf muestra esta gráfica en la ventana. Para eso regresemos a la presentación. De acuerdo, ya estamos aquí. Vamos a considerar a los parámetros x, y, z de forma muy genérica, de forma general. Aquí tenemos nuestros dos vectores y nuestra matriz. Observen que, como les dije hace un momento, el vector x tiene una longitud de n elementos, el vector y tiene una longitud de m elementos. Las letras e con los subíndices 1 y 2 indican elemento 1, elemento 2, elemento 1, elemento 2, elemento enésimo y elemento mésimo. ¿De acuerdo? Y la matriz Z tiene el elemento de la primer fila, primer columna, el elemento de la primer fila, segunda columna, el elemento de la primer fila en ésima columna. Observen que el número de columnas de la matriz Z debe coincidir con el número de columnas del vector X. Y observen que el número de filas de la matriz Z debe de coincidir con el número de columnas del vector Y. Deben de cumplirse estos requisitos para que surf pueda graficar la superficie. Bien, visualizando estos tres X y Y genéricos, vamos a darles un índice para poder identificar cómo es que surf utiliza los valores de X, Y, Z para crear la superficie. Consideremos un índice I que va desde 1 hasta m. Esto quiere decir que con este índice I podemos recorrer o hacer referencia a cada uno de los elementos de Y, ¿de acuerdo? Ahora, otro índice, el J, que puede valer desde 1 hasta n, lo vamos a utilizar para hacer referencia a todos los elementos de X, porque X tiene n elementos. Entonces si J es 1 nos referimos a este elemento, si J es 2 a este, y si J es n nos estamos refiriendo a este. ¿Ok? Bien. Aquí lo que les muestro en este inciso B es las coordenadas de los valores de la matriz Z. Observen. Aquí dice elemento iésimo menos 1, elemento jésimo menos 1, elemento iésimo menos 1, elemento jésimo. ¿Ok? Observen cómo son dos elementos por cada ubicación. Aquí está un elemento y aquí está el otro. Este elemento hace referencia al primer valor de X, de M, porque estamos con el índice I. Acuérdense, I corresponde a M. Entonces este elemento hace referencia a este. ¿Ok? Esta ubicación, ojo lo que estoy diciendo, ubicación. Eso quiere decir localización. Esta localización está dada por el primer elemento de Y y el primer elemento de X.
¿Y cuál es la magnitud o el valor de esta localización? Pues es el valor que está en esta posición de Z. Observen que para este elemento o esta ubicación es nuevamente el primer valor de Y. Observen, es nuevamente el primer valor de Y. Y la otra coordenada X es el segundo valor de X. ¿Sale? Observen este elemento. Y este valor es este de aquí. El valor que está en esta posición o en esta localización es este. ¿De acuerdo? Observen nuevamente aquí cómo se repite otra vez el valor de Y. Entonces, por lo menos para la primera fila, vamos a estar utilizando el mismo valor de Y. Observen que para la segunda fila utilizamos el segundo. Esto quiere decir que podemos considerar que con el primer valor vamos a viajar con todos los valores de X. Con el segundo volvemos a viajar en todos los valores de X. Con el tercero otra vez. Y así con todos. Con todos los valores de Y vamos a recorrer los valores de X. De esta manera construimos la localización de los valores de Z. Veamos un ejemplo. Supongamos estos tres vectores o elementos, que es vector X, vector Y y matriz Z. Observen que el número de filas de Z coincide con el número de columnas de X. Perdón, el número de columnas de Z coincide con el número de columnas de X. El número de filas de Z coincide con el número de columnas de Y, lo que les decía aquí. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros utilizamos Surf para graficar estos valores, tenemos esta representación, es lo que obtendríamos. Vean los valores que están en la matriz Z. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tenemos nuestro espacio cartesiano. Esta línea que está aquí es el eje X y vean que va desde el valor 2 hasta el valor 5. Esta línea de aquí es el eje Y y vean que va desde el valor 1, aquí está el 1, hasta el valor 4, tal como lo especifican los vectores. X va desde 2 hasta 5 y Y de 1 hasta 4. Y veamos los valores de Z. El mínimo valor de Z es 1. La línea o el eje de Z es el vertical, este que está aquí. De hecho, aquí están los nombres. Z, X y Y. Bueno, el primer valor de Z es 1, entonces buscamos aquí en la vertical. Aquí está el 1, coincide con la línea o el eje X, así lo está dibujando Scilab. Y vemos que aquí está el punto con Z igual a 1. Y vean las coordenadas. En este punto, la coordenada Y es 1, aquí está el 1. Y la coordenada X es 2, aquí está 2. Y la magnitud de Z es 1. ¿De acuerdo? Aquí está. 1,2. Observen que aquí Scilab está utilizando los valores de Y como coordenadas de X. Y a los valores de X como coordenadas de Y. ¿Sí? 1,2. ¿Ok? Y luego, la coordenada del siguiente valor, es decir, de la magnitud 2 de Z, es 1, porque recuerden que toda la primera fila de Z es el valor de Y, se mantiene constante y se recorren los valores de X. Entonces, 1,5 y Z vale 2. Entonces vamos a ver si es cierto. X debe de valer 5, este es el eje X, correcto, aquí está X igual a 5. Y vale 1 y eso es correcto porque en toda esta línea Y vale 1. Entonces tenemos aquí 1,5 y el valor de Z es 2. ¿Ok? Y aquí está el valor, el segundo valor de Z. Observen cómo van subiendo los valores, bueno, porque también aquí coloqué la matriz Z en orden. La coordenada del tercer valor es 3,2 porque ya estamos en la segunda fila y cambiamos de valor en Z. Y utilizamos la primera coordenada de X. ¿Ok? El siguiente valor de Z, que es 4, aquí está este. Aquí sería este de acá. Ok, este valor de 3 está aquí. Observen las coordenadas, que es 3 en Y, aquí está el 3. Ahí está el 3. Disculpen la línea no recta, pero es el 3,2. Observen que esta línea que está aquí, sobre la que viaja el eje Y, es 2 para X. ¿De acuerdo? El siguiente punto es 5. Su coordenada es 4,2, porque ya pasamos a la siguiente fila y recorremos a la siguiente posición de Y.
y a la primera de x. El valor es 5, es este de aquí. Observen, y igual a 4 y x igual a 2. Y por último, el valor de 6. 4 en y, 5 en x y 6 en z. ¿Ok? ¿De acuerdo? Así es como grafica o como utiliza surf, como gusten pronunciarlo, los valores de estos tres elementos. Ahora, este color que alcanzan a ver aquí, estos colores, se llaman, bueno, ya sabemos que se llaman amarillo y negro, pero el espacio que ocupan se llaman parches, aquí en Scilab, ¿de acuerdo? Ok, hagan el siguiente ejercicio. Aquí les estoy colocando un parche. ¿De acuerdo? Observen que tenemos 4 puntos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Lo que quiero que hagan es que a partir de esta figura determinen cuál es el vector X, cuál es el vector Y y cuál es la matriz Z. Eso es lo que quiero que determinen. ¿De acuerdo? Observen recuerden de la explicación de la anterior que les acabo de dar, que conforme van subiendo los puntos, esos son los valores de Z. Entonces, para la matriz Z va a tener 1, 2, 3, 4 elementos. La matriz Z tiene 4 elementos. Y los vectores X y Y, aquí está el eje X, va a tener 1, 2 elementos. Este no sería un tercer elemento porque coincide con este valor para X, es decir, el valor de 0. ¿De acuerdo? Y este valor también coincide con el de acá. Eso quiere decir que X va a tener 2 elementos. Y bueno, supongo que no les tengo que decir cuántos elementos tiene Y. Bueno, ok, ese sería un ejercicio que tienen que hacer. Determinar cuál es el vector X, cuál es el vector Y y cuál es la matriz Z para que obtengamos este parche en Scilab. Ahora chicos, con el fin de que no quede tan extenso el video, lo vamos a dejar hasta aquí. Y bueno, vamos a llegar a un quinto video para esta primera práctica. El siguiente video ya va a ser el último, entonces por lo pronto me despido. Y bueno, les menciono que en el siguiente video pues ya vienen, después de la explicación, que vamos a ver un poquito de gráficas con surf, nada más un ejemplo más, y ya el punto que corresponde a la precisión de los datos. Y entonces ahora sí, chicos, que tengan un excelente día. Hasta luego.